votos, hemos visto un proceso que en realidad estaba con algunos índices de, digamos, de que había un gobierno que usaba mucho su maquinaria para arrimar el agua para su lado, pero que tampoco se puede decir que se vio un fraude masivo electoral, o sea, por lo menos no observado por nosotros, que estuvo dentro de ciertos parámetros lamentablemente normales para América Latina. Y van a hablar un poco más también de lo que pasó en la noche, que hubo un momento donde ciertos sistemas no funcionaron, que hubo mucho, por mucho que el resultado fue muy claro, hubo mucha demora en la postulación de los resultados. Había muchísimas encuestas de salida de boca de urna contradictorias, que todo el mundo se declaraba muy temprano, digamos, en cada diferente elección ganador, hasta que más tarde obviamente se dibujaba el cuadro que ya todos hemos visto en la prensa. Así que quiero agradecer a nuestros panelistas aquí que están hoy en el momento un poco de incertidumbre y también de resaca electoral, para ver un poco qué pasó y sobre todo cómo podemos acompañar el proceso democrático en México, un país demasiado importante para declararlo ya por perdido al socialismo del siglo XXI, diría yo, eh, y, y bueno, seguir trabajando por la libertad, por la democracia, aún en condiciones como los que se van a dibujar aquí en los próximos años. Así que con eso dejo mi introducción y esperemos que tengamos un, dentro de todo, agradable conversatorio y sobre todo interesante conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por esa introducción, por esa bienvenida. Y muchas gracias también a quienes están conectados a esta mesa de análisis sobre las presidenciales México 2024. Para mí es un gusto poder moderar este espacio con panelistas importantes que van a tratar de explicar, de analizar lo que sucedió ayer. Y es un momento muy importante. Yo debo decir que me siento muy cercana al contexto mexicano. Hace pocas semanas estuvimos de viaje justamente un grupo de periodistas que trabajamos en cobertura internacional, gracias a CAS Partidos, a Diálogo Político y a la Fundación Rafael Preciado, por supuesto, haciendo una visita in situ a diferentes lugares en México, hablando con activistas, con representantes de la sociedad civil, con candidatos, para conocer esta realidad de México, que a veces no es tan cercana a otros países latinoamericanos, pero estando ahí realmente nos damos cuenta de que es un país complejo a nivel de violencia, a nivel de inseguridad, pero también es un país increíblemente hermoso, con gente cálida, un país que merece definitivamente vivir en democracia. Y vamos a hablar de muchas cosas, así que primero quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Julio Castillo, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias a ti, Fabi. Luego tenemos a Ana Lucía Medina, activista de Sociedad Civil México. Muchas gracias, Ana Lucía. Un gusto tenerla. Gracias, un placer estar con ustedes. Y por supuesto, Marco Levario, editor de la revista Etcétera. Muchas gracias, Marco. Al contrario, el agradecido soy yo y saludo otra vez a quienes nos están viendo y a quienes forman parte de este panel. Gracias. Comenzamos entonces. El Instituto Nacional Electoral se ha pronunciado ya oficialmente dando como vencedora a la candidata Claudia Sheinbaum del oficialista Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido una victoria categórica con un 58%, casi el doble de la principal oponente Xochitl Gálvez. Un primer comentario general de los tres. ¿Cómo evalúan la jornada de ayer? Empecemos tal vez por Julio, por favor. Gracias, Fabi. Bueno, pues evidentemente, como todas las jornadas electorales son de claroscuros, hay cosas muy complicadas que están pasando actualmente. Pues es una jornada con una diferencia mayor, donde prácticamente todos los estados, a excepción de Aguascalientes, lo ganó Claudia Sheinbaum. Pero no es la misma proporción de votos en los diferentes lugares, también hay que decirlo. Pero fuera de que hay gente hablando de un posible fraude, yo creo que no hubo un fraude, no hubo una malversación en la votación, pero sí hubo una elección de Estado. ¿A qué me refiero con que hubo una elección de Estado? A que no hubo una elección en las condiciones de equidad que se necesitan
Y eso pues aquí lo vieron periodistas como tú, básicamente por tres razones. La primera es la intervención del gobierno. No solo se trata de las 40, 50, 60 amonestaciones que le puso el tribunal y el INE al presidente por meterse a temas electorales. Se trata también pues del uso indiscriminado de la promoción a partir de los programas sociales. Se trata de cerca de 20,000 servidores de la nación haciendo campaña permanente tierra en todos lados. Se trata también los detalles que decías de un INE un poco fragmentado, un poco venido a menos, un poco despresupuestado, lo que generó que pues, de los 45,000 capacitadores electorales, más de 12,000 renunciaran. Muchísimos factores, en la misma función de la presidenta Guadalupe Tadei, que dejó mucho que desear, y desde luego del crimen organizado, que deja saldos muy, muy, muy drásticos en esta elección: 42 candidatos asesinados, un día antes de la elección, un par de días antes en el cierre, uno de los asesinatos que no se veía algo así en pleno cierre de campaña en un municipio, un balazo por la espalda. Pocas palabras, creo que a pesar de que es una jornada dentro de lo que cabe limpia, no fue una elección equitativa. La ganadora ahí está, y pues habrá que ver cómo empieza a plantearse lo demás. Gracias, Julio. Ana Lucía, por favor, su evaluación sobre la jornada electoral. Muchas gracias, gracias por el espacio. Un saludo a los demás panelistas, un saludo a la gente que nos está viendo. Decir que es una jornada electoral que no me parece una jornada modelo, una jornada que nos haga sentirnos orgullosos y tranquilos. Pero por otro lado, no me parece que haya sido una jornada electoral donde haya habido un fraude electoral, como se está manejando en muchos lugares, en muchos círculos, inclusive gente que forma parte de nuestras organizaciones nos exige que declaremos que hubo un fraude electoral y nosotros no observamos que haya habido un fraude electoral orquestado por, ¿no?, los funcionarios de casillas, ciudadanos, vecinos y por todo el órgano electoral. Es un resultado avasallante, sin duda. Nos sorprende mucho, nos sorprende porque esperábamos otro resultado. Podríamos reflexionar acerca de lo que eran nuestras esperanzas, nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra idea y lo que resultó ser la realidad. Pero sí es un proceso electoral lleno de muchas irregularidades, ilegalidades, que sí hay que decirlo, hay que relatarlas, hay que explicar lo que vivimos, no solamente esta visión de Julio como miembro integrante de un partido político, de una fundación que se dedica también al análisis de todo esto, sino lo que vimos desde la sociedad civil, ¿no? En lo particular, yo ahorita tengo 4 quejas del propio, interpuestas ante el propio Instituto Nacional Electoral en contra de mi activismo, ¿no?, y de mi libertad de expresión. Y no veo a un órgano electoral con los dientes y con la potencia suficiente para pedirle explicaciones, sancionar y perseguir de la misma manera a quienes son autoridades en este país y se dedicaron a violentar el proceso electoral. O sea, veo ahí un desequilibrio enorme, y lo digo porque un día después de la jornada electoral yo tengo un citatorio para explicar algunas de mis expresiones en redes sociales. Y acudiré, por supuesto, ¿no? Ya he contestado varias de estas quejas que interpuso el propio partido en el poder en contra mía en lo personal, y lo seguiré haciendo. No tengo nada que esconder. Estoy en pleno ejercicio de mis derechos constitucionales, pero sí noto ese desequilibrio y sí noto esa, digamos, distracción del órgano electoral que ha dedicado mucho de su tiempo y de sus recursos a perseguir hechos que no son para nada relevantes y que no se dedicó a atender lo que sí era relevante. Lo que sí era relevante era un presidente de la República, un titular del Ejecutivo Federal, todos los días opinando acerca del proceso electoral
cosa que en algunos otros países pudiera resultar absurda, pero son las reglas que tenemos en este país, muchas de ellas impulsadas por él mismo. No solamente el presidente, sino una intromisión descarada y escandalosa de parte de todo el aparato del poder ejecutivo y, por supuesto, muchas acciones que tendieron a que este proceso fuera muy inequitativo. Entre otras, esta intención muy clara, y por supuesto que lo lograron, de dejar a un órgano electoral muy relevante, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incompleto. La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que es la sala que califica la elección, que es la sala que resuelve muchos de las impugnaciones y no, al final es la que determina quién ganó la elección, está incompleta en este país. En la elección más grande de la historia, la más cara, la más inequitativa, llena de irregularidades, esa sala está incompleta y durante todo este tiempo hemos tenido la incertidumbre de cómo iba a resolver una sala que tiene que estar integrada por 7 magistrados y que solo hay 5, porque desde el Senado de la República se tomó la decisión de no nombrarlos y lo hizo el oficialismo. Decidió dejar esas vacantes ahí, como decidió dejar 100 más. No solamente en la sala superior del Tribunal Electoral, son salas especializadas, salas regionales y muchos cargos que decidieron bloquear los nombramientos para dejar esa incertidumbre. Y todo eso enrarece el proceso. Si a eso le sumamos este INE al que salimos a defender, y quiero hacer énfasis en esto, salimos a defender la institución, no a las personas. No salimos a defender al presidente anterior del INE o a los consejeros anteriores del INE, ni al actual. Salimos a defender esa institución y la seguiremos defendiendo, por supuesto, pero sí está cayendo en graves irregularidades desde la propia conducción de la presidenta del Consejo General del INE, de las sesiones que todos observábamos, donde había pues un desorden absoluto, una pésima conducción, una falta de gobernabilidad. Incluso había ahí expresiones soeces, groseras, que sometían al órgano electoral, lo distraían de sus funciones y lo alejaban de la credibilidad que se ha dado todos estos años. Pero no solamente eso, administrativamente, nombramientos, también la falta de acuerdos al interior del propio Consejo para lograr nombramientos importantes de cabezas relevantes dentro del propio Instituto Nacional Electoral, nos dejó mucha incertidumbre. Esto que ya relataba Julio, ¿no? La falta de profesionalización, el austericidio que le llamamos, que se aplicó a prácticamente toda la administración pública federal y sobre todo a los organismos autónomos que representan gran parte de los equilibrios en este país, afectaron, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral, el cual tiene el mismo presupuesto que el ejercicio anterior, nada más que en esta ocasión está organizó la elección más grande de la historia y eso afectó sus funciones, tan afectó que estos cargos de los que hacía mención, a los que hacía mención Julio, que son las personas que se encargan de capacitar a los funcionarios de casilla, que son ciudadanos comunes y corrientes, hubo muchísimas renuncias porque pues no gozan de un salario digno, ni siquiera competitivo en el mercado, porque no hay recursos y no hubo recursos para eso y para muchas cosas más. En fin, fue un proceso que tuvo todas estas irregularidades aunado al tema muy, muy grave de la violencia en nuestro país. Un proceso muy violento y nos dicen que no es tan violento como otros, pero la verdad es que ha sido muy violento y por supuesto la intervención del crimen organizado. Lo dejo ahí para que sigamos abordando la. Gracias, Ana Lucía. Justamente es un tema clave que acaba de mencionar, que lo vamos a abordar en los próximos minutos, pero me gustaría tener también la impresión de Marco sobre esta evaluación de la jornada electoral, tal vez pensando más, Marco, ¿qué percepción le deja la participación de la ciudadanía? A propósito de esto que acaba de decir Ana Lucía,
de que ya estas elecciones han sido consideradas las más violentas en la historia. Había estados, hemos sido testigos nosotros cuando estuvimos allá, en los que nos contaban que había mucha intimidación para que ciudadanos puedan salir y emitir sus votos en las urnas. ¿Qué impresión le deja la participación de los mexicanos en estos comicios? Bueno, primero quiero decir que en efecto este domingo asistimos a uno de los momentos estelares del proceso electoral en relación con una operación de Estado, unas elecciones de Estado que nosotros en Etcétera advertimos justamente hace casi 3 años cuando Andrés Manuel López Obrador le levantó la mano y con eso también expresó a las correas transmisoras que son los medios de comunicación, su criatura política para sentarla como sea en la silla presidencial. Coincido con lo que dice Julio y Ana, sin lugar a dudas, en cada uno de los aspectos que señalan, pero al mismo tiempo me pregunto si eso es suficiente para explicar el apabullante resultado electoral, si el señalar ahí fundamentalmente la explicación de lo que pasó no implica estar perdiendo algunos elementos para entender esto. Es decir, creo que hay la necesidad de entender que el ciudadano común es el que votó en medio de 222 casillas que no se instalaron producto de la propia violencia, en medio de los más de 188,000 personas que han fallecido hasta ahora, en medio, en efecto, de esta situación de violencia y de intervención del gobierno. Nada más podemos entonces decir que 55,390,000 ciudadanos acudieron así como los roedores de la flauta de Hamelin a tirarse en el vacío, y que nosotros, aquellos demócratas que clamamos porque hubieran contrapesos y en ese mismo terreno se salvara la propia democracia, somos víctimas de ese mismo plan malévolo del gobierno? Me parece que no. Me parece que junto con todos estos elementos que en efecto explican esta situación, vale la pena hacerse la pregunta central: ¿por qué el ciudadano vota como vota? ¿Por qué en efecto prefirió votar todo guinda? Porque además ni siquiera hubo un voto diferenciado, que es otra de las singularidades que diferencian de otros procesos electorales anteriores. Pues porque el descrédito de los partidos políticos opositores es tal que los ciudadanos decidieron no darles la oportunidad de la alternancia, habida cuenta el ejercicio de las políticas públicas en las que en sus responsabilidades cayeron, cuando desde la presidencia de la República hasta distintas otras instancias, gubernaturas, municipios, etcétera, etcétera, acometieron. ¿Pegaron o no en el ánimo social las expresiones de Marco Cortés cuando dijo que ya se habían repartido carteras y rectorías y notarías en Coahuila? ¿Pega o no el tipo de discurso pendenciero de Alejandro Moreno y también la cauda de expresiones de corrupción? Me parece que sí. Y me parece que vale la pena también atender y asumir el descrédito de los partidos políticos, que es un elemento más para entender lo que pasó. Y junto con ello también una campaña, y no lo estoy diciendo a toro pasado, eso incluso sería una vileza, sino que durante el propio proceso electoral lo advertimos desde la revista Etcétera, una campaña accidentada, una campaña tardía, poco coordinada, no respaldada por los partidos políticos, no siempre con un equipo heterogéneo que no se ponía de acuerdo, que entre ellos mismos tenían enormes diferencias que incluso a propósito las hicieron trascender en los medios de comunicación, con un discurso desilvanado, creyendo que con las ocurrencias y con las gracejadas se podía persuadir a la población. En fin, creo que son distintos elementos los que también vale la pena reflexionar con autocrítica si queremos mirar con crudeza, a veces incluso hasta con rudeza, la derrota electoral que también sufrió la oposición, porque junto con todo el respaldo que los ciudadanos
casi el doble de lo que le dieron a la coalición opositora, no es explicable nada más con los métodos de Andrés Manuel López Obrador para asumir una conjura. Sabíamos que se trataba de un proceso inequitativo, que el gobierno había intervenido de manera ilegal con recursos, e incluso dijo Marcelo Ebrard en septiembre del año pasado, de procedencia ilícita para aludir a Claudia Sheinbaum, aunque ahora sea su vocero. Sabíamos todo eso y creo que además con este tipo de discursos, digamos, baladís, pues se facilitó a un triunfo electoral. Yo me niego a decir que el ciudadano promedio mexicano es tonto y punto. Más bien creo que pudo acometer la responsabilidad del voto a partir de sancionar al PRI y al PAN sobre todo, que me parece deben asumir ese mandato en las urnas con algo más que el deplorar la serie de trastadas y de inequidades en las que incurrió el gobierno federal. Y ese algo más, entiendo que es pronto, pero no soy optimista de que se haga y de que se haga con prontitud y crudeza, se llama autocrítica. Y creo que ahí también se encuentra una beta muy importante de reflexión. Gracias, Marco. Vamos a seguir justamente con esto que acaba de decir, la autocrítica, y tratar de entender por qué el mexicano votó como votó, que me parece un elemento fundamental en esta conversación. Solo les pido, por favor, que tratemos de ser más concretos con las respuestas, porque evidentemente tenemos muchas consultas. También queremos dar espacio para la gente que nos está escuchando y que quiere expresar algún comentario o alguna pregunta para ustedes. Claro. Julio, ¿qué falló en la oposición? ¿Por A ver, qué no se logró convencer a los votantes? aquí don Marco Levario, buen amigo de muchos años, tiene mucha razón y desde luego que hace falta un grado de autocrítica. Honestamente, yo no veo que estas actitudes que menciones sean tan trascendentes. No es que sean irrelevantes, pero, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos de autocrítica más profunda que se puede hacer dentro del PAN? Por ejemplo, para empezar, nosotros no supimos desmarcarnos de otro tipo de personajes que nos han colgado siempre y han logrado que sea parte nuestra. Para que se den una idea, en los debates de la gobernatura de Puebla, se estaban peleando por ver quién era más amigo de un exgobernador de Puebla que se llama Mario Marín, ¿no? Y al final, este acabó levantándole la mano al de Morena, pero la factura la pagaba el PRI. O sea, a pesar de que ese mismo personaje estuvo en la campaña de Armenta, la pagaba el PRI. Por ejemplo, aquí Marco dice que Marco Cortés, y sí fue un error sin duda, pero a mí en todas las entrevistas me preguntaban por García Luna. A mí en todos los tweets me apuntaban el nombre y ese sujeto ni panista, ni ha tenido nada que ver aquí nunca. Fue parte del gobierno de Calderón, efectivamente, pero no pudimos desmarcarnos de ahí. También creo que no pudimos explicar bien la alianza. Creo que fue muy efectiva la campaña del PRIAN de Morena, la campaña esta de generar una alianza más pragmática que técnica, pero nosotros también teníamos la sombra de Venezuela, teníamos la petición de la sociedad civil, aquí está Ana Lucía, de que pudiéramos unirnos todos e impulsar una candidatura y efectivamente no supimos explicarla con claridad. Y también hay que decirlo, si comparamos los resultados de ayer con los resultados del 2018, el PAN va a quedar prácticamente igual, va a tener 2 diputados más o 2 diputados menos que en la elección con Anaya, con un poco más de votos porque es una alianza más exitosa que la que tuvo Anaya con el PRD y MC, pero no es grande el cambio. La gran diferencia es que va a ser con un PRI marginal en el Congreso y va a ser con un PRD que no va a tener ni siquiera registro, no creo que alcance ni los 2 puntos. Tienen 2 mayorías ganadas en la Cámara y prácticamente eso es todo. Sin duda hubo cosas que no se pudieron explicar y también hay que decirlo, lo dijo Marco, hubo errores en la campaña de Xochitl, hubo falta de consistencia en muchas cosas en la gente misma que estaba ahí. Y por ejemplo, si tú analizas, es mayor en muchos estados el voto a la alianza
o sea, para Congreso General, que para la presidencia de la República. Y eso es un fenómeno tremendo a analizar, porque eso quiere decir, por ejemplo, Guanajuato. Guanajuato, Xochitl perdió por más de 20 puntos, por 15, 18 puntos. El PAN lo ganó por 10, la Alianza lo ganó por 10. Entonces ahí hay unas discrepancias que también hay que analizar a fondo. No es una cuestión de soltar culpas, es una cuestión de ver cómo fue el fenómeno en su profundidad. Ujú. Y muy cortito, Ana Lucía, desde su perspectiva, ¿qué faltó para que la sociedad civil vuelque su apoyo a la propuesta de la oposición? Perdón, primero hacer una aclaración, porque por supuesto la introducción que hicimos no tendía a evadir, querido Marco, la autocrítica para nada. De hecho, creo yo que tiene que ser la parte central de esto, la parte medular, la autocrítica, y esa siempre es dura y es difícil, pero yo te puedo decir, Fabi, que a la sociedad civil, desde la oposición, nos faltó entender que nunca vamos a triunfar en este país descalificando a los que piensan diferente. Y ese proceso de descalificación, y lo hablo muy desde la sociedad civil, porque aparte somos muy activos en redes sociales y lo vivimos permanentemente. Esa polarización, ¿no? Esos dos bandos que se hicieron tan contrarios, que se atacan permanentemente, y que desde este lado tienden a adjetivar a quienes ven como opción al régimen que actualmente gobierna y que acaba de ganar ayer contundentemente de nueva cuenta, no hemos entendido que esa no es la manera de atraernos. Lo que a mí me queda claro es que muchos ciudadanos que no están conformes con la manera en la que ha gobernado el actual gobierno y que tampoco están de acuerdo y no se sentían tranquilos con darle su voto a Claudia Sheinbaum, no tenían a dónde voltear. No veían de este lado una alternativa clara, porque no se sentían bien recibidos. No solamente porque todo esto que mencionaba Julio, ¿no? Personajes y demás, los mismos liderazgos actuales de los partidos políticos, no veían un espacio para ellos. Y creo que este proceso de reflexión tiene que profundizarse más y entender por qué mucha gente no veía acá una opción, no se sentía bien recibida, no veía una puerta abierta. Y de eso somos todos responsables. Y yo lo hablo desde las organizaciones de la sociedad civil. Probablemente uno de los más graves errores fue hablarnos entre nosotros. Y eso fue importante, sin duda. La verdad es que a mí no me derrota la derrota. Creo que hicimos una gran labor, una gran labor. Mantuvimos el ánimo de nuestra base, pero durante la mayor parte del tiempo nos hablamos a nosotros mismos y fortalecimos nuestras propias ideas. Y nos faltó abrirle las puertas a todos aquellos que se sentían inconformes con el actual gobierno y que no veían en Claudia Sheinbaum una opción, pero que nosotros no les representábamos los brazos abiertos, no les representábamos una opción viable, generosa. Creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacer, sobre todo desde la sociedad civil. Por supuesto, tenemos que entrar al tema de los partidos, del PAN, PRI, PRD. Tenemos que entrar al tema de cómo a veces los partidos políticos son una especie de cantinas y con puertas abatibles, todo el mundo entra, todo el mundo sale, y para el electorado eso no genera más que rechazo y muchísima confusión. Y no vemos que los partidos políticos entiendan que a veces se mimetizan y que no vemos las diferencias entre ellos. Pero desde la sociedad civil creo que ese es el comentario que te puedo hacer de lo que me queda más claro que nos hizo falta. Bueno, tenemos un resultado contundente y ahora me gustaría que avancemos un poco más en la conversación, porque si bien falta definir la configuración de ambas cámaras, Morena acaparó la mayoría.
¿A qué debemos estar alertas? ¿A qué debe estar alerta el pueblo mexicano? ¿Qué cambios ustedes consideran que se pueden dar, que son importantes o que van a ser trascendentales desde el Congreso para los próximos años? Marco, por favor. Oh, la respuesta es obvia, ¿no? Lo advirtió el presidente de la República, el famoso Plan C, que implica el desmantelamiento de las instituciones, pero en esta ronda me falta justamente aludir a estos aspectos que han señalado Julio y Ana, que Adelante. bien ha dicho Julio, somos buenos amigos, entre otras cosas, gracias a Carlos Castillo Peraza, que hace 30 años, cuando presentó mi primer libro, dijo que ese libro, Chiapas, la guerra en el papel, era un extraordinario material informativo, pero que estaba pésimamente escrito. Yo tenía 27 años y me costó mucho trabajo digerir la crudeza, incluso la entendí en su momento como la rudeza, aunque a final de cuentas en una parranda que no viene el caso especificar, nos dimos un abrazo y le agradecí esa enseñanza de entender con franqueza, y eso es justamente lo que trato de hacer en los siguientes segundos. Primero, ¿qué hablamos cuando hablamos de la sociedad civil? Desde mi punto de vista en estos momentos es el nombre político de los exiliados de los partidos, el fenómeno político de los partidos que cerraron la puerta a valiosos activistas que valdría la pena que hubieran estado en los partidos, que de hecho fueron relegados y que en consecuencia entendieron o acudieron a ese tipo de canales. Dos, ¿es esa la sociedad civil o el nombre con el cual se pueden apropiar activistas que no forman de parte de partidos políticos? ¿O el concepto es mucho más amplio y esta sociedad civil, cuando me refiero a sociedad civil, me refiero no a la etiqueta, no al rosa que ustedes saben que yo usé, que yo promoví, etcétera, y que simpaticé con ese extraordinario esfuerzo, que no haya duda, que considero que hizo justamente la Marea Rosa? Yo creo que, en efecto, el picarse el ombligo a uno mismo hizo que, y habláramos como si fuéramos la sociedad civil, hizo que perdiéramos justamente la comunicación con el ciudadano de a pie. Y ahí hay una beta muy importante, porque no se trata de la flagelación, sino de asumir y entender que otro de los errores que tuvieron los partidos es la selección de sus candidatos. Relegaron a estos activistas que se cobijaron en la sociedad civil y lograron ya carteras o diputaciones o senadurías más o menos seguras, y sálvese quien pueda. Ahí contesto. El sálvese quien pueda es el desmoronamiento constitucional que implica la desaparición de la Suprema Corte de Justicia y su integración por otros métodos, la desaparición de los organismos autónomos y de gobierno, y en particular el Instituto de la propia Transparencia, la continuidad de los ataques hacia el INE, incluso para que llegue a ser parte de la propia Secretaría de Gobernación. Eso es lo que le facilitamos: medios de comunicación independientes como el de La Voz, activistas que hablaron en nombre de la sociedad civil no teniendo comunicación con la sociedad, y partidos en defensa de sus propios privilegios. Todo eso, y campaña desastrosa, todo eso me parece que fue lo que facilitó a estas elecciones de Estado que impulsó el presidente de la República. Gracias, Marco. Me gustaría que en esta línea también, Julio, podamos tratar de entender ahora cuál va a ser el rol de la oposición. Estamos viendo una situación, como ya lo explicaba Marco, en la que se van a dar cambios, y cambios que deben mantener alerta a los mexicanos. ¿Qué rol debe cumplir la oposición? Bueno, de entrada creo que retomando un poco lo que decía Ana Lucía, tenemos que salir de esta caja de espejos en la que se convierten las redes cuando hablamos con los que siempre hablamos y le damos likes a lo que siempre le damos Claro, like, y claro. acabamos viendo el mismo discurso todos. Yo, por ejemplo, si tú ves mi Twitter ahorita, pues en realidad parece que hubo fraude. O sea, todo el mundo está subiendo actas, todo el mundo está subiendo números, todo el mundo está, como dice Ana Lucía, pidiendo que salgamos a declarar fraude. Pero sé que eso es una caja de espejos. Sé que eso es una casa donde solamente nos estamos viviendo el ombligo. Yo honestamente, Fabi, creo que sigue fortalecer el sistema de partidos. Los países que tienen una estabilidad democrática a largo plazo, como lo es Uruguay,
como lo ha sido Colombia, que ha sobrevivido tan fuertemente a los achaques, pues tienen partidos de 150 años, tienen partidos de 175 años. Son democracias que tuvieron algún lapso de dictadura breve, pero que su sistema siempre los llevó adelante. ¿Cuál es el gran problema de lo que estaba diciendo ahorita Marco Levario? El tema de la elección de candidaturas. En este país, el gran problema son las estructuras débiles estatales de la mayoría de los partidos. Y si quieres que alguien llegue a ser gobernador, es una persona que más o menos tiene que un día decir, a mí Dios me habló para ser gobernador. Y de aquí a 10 años, todos los días de mi vida, me voy a levantar a trabajar para llegar a esa gobernatura, porque si no es así, no llegas. O sea, es conseguir toneladas de dinero, es conseguir toneladas de apoyo, es conseguir lo que una persona que llega y dice, quiero ser candidato, nunca va a tener, si no lo trabajó. Necesitamos trabajar en una generación de personas y que no sea uno. A mí me ha tocado estar cerca de personas que han llegado a gobiernos estatales, a presidencias de la República, y en serio, son personas que un día se levantaron y dijeron, de aquí a 10 años voy a ser yo. Y no hubo un día de su vida que no hicieran algo que los acercara a ese fin. Ese es el problema de la democracia mexicana. No vas a llegar cobijado por un partido solamente. Si no hiciste el trabajo previo, si no hiciste el andamiaje, no va a bastar. Ahora, ¿qué pasó con Xóchitl Gálvez? La base que tiene y que fue la que mayoritariamente votó por ella fue la de los partidos, porque es donde están las estructuras. A mí me gusta muchísimo el movimiento de Rosa. Yo estuve ahí en las 4 manifestaciones apoyando, en 3 de ellas vestido de rosa también, pero me queda claro que si no se organiza de una manera más fehaciente, no sabemos quiénes son. El precio de la informalización de la política es tener una sociedad civil que medio participa, pero que no está comprometida. Y es lo mismo que pasa en la economía de este país. El precio de tener una economía informal es que la economía formal se devalúa, porque en la economía informal es mucho más fácil comprar, vender y no pagar impuestos. Es lo que está pasando con el crimen organizado, que está supliendo al Estado y ahora está hace justicia cotidiana y puede ir una señora a acusar a su esposo con el narco y va a ser el narco el que va a poner justicia en su casa. Estamos viviendo una informalización de las instituciones y eso es lo que hay que combatir. Eso es lo que tiene que estar viva la sociedad civil y los partidos para poder salir a las calles y decir esto sí, pero esto no. Yo entiendo que votaron por un cambio, pero debe de tener límites. Y esos límites es que existan las instituciones que sigan sosteniendo una democracia, una república, un país. Ana Lucía, ¿qué debe hacer la sociedad civil en este contexto? ¿Cuál va a ser el compromiso de los mexicanos en este nuevo sexenio? Gracias. Y permíteme hacer algunas puntualizaciones, porque Marco se refirió a la sociedad civil como una sociedad civil que se adjudica toda la representación de la sociedad civil. Y cuando, querido Marco, cuando tú hablas de los periodistas, pues no puedes hablar a nombre de todos los periodistas y eso no te quita tu calidad de periodista. Y cuando nosotros hablamos de sociedad civil, no hablamos a nombre de toda la sociedad civil y eso no nos quita nuestra calidad de sociedad civil. Lo que pasa es que somos quienes estamos más visibles y vivimos una batalla. Pero siempre hemos dicho que la sociedad civil es sumamente plural, que es un mosaico. Y siempre aclaramos quiénes eran los que nos iban acompañando en esta gesta. Es más, siempre publicamos incluso sus nombres y sus logotipos para dejar muy claro que éramos un grupo de organizaciones de la sociedad civil y nunca dijimos somos toda la sociedad civil. Y esto es importante decirlo y también quiero responder al querido Julio, porque un error de los partidos políticos, y ojo, yo he estado en un partido político y lo he vivido internamente, es querernos medir electoralmente como si nosotros fuéramos una fuerza político-electoral y ponernos en calidad de un ente público. Los partidos políticos, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, son entidades de interés público y gozan de un presupuesto público, porque así fueron declaradas por la Constitución y tienen funciones específicas. Una de ellas justamente es democratizar el país. Y
nosotros desde la sociedad civil no somos una entidad de interés público, no gozamos de presupuesto público, no tenemos padrones, no tenemos estructuras que tienen los partidos políticos y por lo tanto es sumamente injusto. Y te lo digo, Julio, con todo cariño, porque en las mesas de diálogos con los partidos políticos siempre nos quisieron someter a esa dinámica. Las organizaciones de la sociedad civil y la Marea Rosa no es una fuerza política electoral y no gozamos de todo lo que gozan las entidades de interés público que han hecho su labor y que fueron creadas. Específicamente el PAN es un partido en el que yo misma, del que yo misma formo parte y en el que creo y que espero que sea rescatado, hablando acerca de la gran reforma que tienen que vivir los partidos políticos, pero no somos equivalentes. Y creo que medir a la Fuerza Rosa con un rigor electoral no es justo. Nosotros nacimos antes de que iniciara el proceso electoral. Unidos, que es este paraguas de organizaciones que convocó a la Marea Rosa y que la organizó, nació en octubre del 2022, mucho antes de que iniciara, un año antes de que iniciara el proceso electoral federal, formalmente. Y nacimos con una agenda muy clara, que la hicimos pública, porque invitamos a los medios y a diversos invitados para que presenciaran lo que nosotros teníamos que decir. Y entre esos puntos que hicimos públicos estaba el llamado a los partidos políticos para que se democratizaran y el llamado para que tomaran en cuenta a los ciudadanos en la elección de la candidatura presidencial y no se convirtiera en una elección popular tomada por 3 señores. Y eso lo hicimos y luchamos por ello y por muchas cosas más, incluida la defensa de la democracia, de las instituciones, específicamente del INE y de nuestro derecho a votar en libertad. Iniciamos en 2022, mucho antes de que iniciara el proceso electoral de manera formal, y seguiremos después del proceso electoral del 2024, porque nacimos mucho antes sabiendo que esta elección se podía ganar o se podía perder, pero lo que sí no podíamos permitir es que se muriera la participación ciudadana que habíamos invitado a que se organizara. Con muchas fallas, por supuesto, como lo han mencionado mis compañeros, pero que dimos un paso al frente y sobre todo lo que les puedo decir es que lo hicimos siempre apegados a la verdad y con muy buenas intenciones por nuestro país, defendiendo valores y que lo seguiremos haciendo ahora más que nunca. Ahora que tú me preguntas qué sigue para la sociedad civil, bueno, es que sigue más activismo de nuestra parte, sigue más organización, sigue más compartir buenas prácticas y sigue crecer esto a nivel nacional, porque ahora más que nunca deberemos seguir haciendo lo que hacíamos antes y como comenzó mi organización en específico, observando lo que hace el Poder Legislativo y exigiéndole a las bancadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en algunos casos en los congresos locales que respondan a la exigencia ciudadana. Y lo hicimos, le hablamos directamente al PAN, PRI y PRD, porque las bancadas del oficialismo jamás nos han volteado a ver y jamás nos han dedicado una palabra, una mirada, jamás nos han, digamos, nos han respondido. Lo seguiremos haciendo con la oposición, con el oficialismo y lo seguiremos haciendo, por supuesto, con la próxima presidenta de la República y estaremos pendientes de el inicio de las sesiones del próximo Congreso de la Unión, conocer las agendas. Ya sabemos de antemano lo que significa el Plan C y sabemos que gozan de las mayorías para aprobar todas las reformas constitucionales que se les antoje, pero nosotros seguiremos dando la lucha y ahora más que nunca necesitamos reorganizarnos, entrar en este proceso de reflexión al que yo hacía mención hace un rato cuando hablaba acerca de los errores de la sociedad civil o de algunas organizaciones de la sociedad civil. Mencioné solo uno, pero claro, tenemos muchísimas fallas y necesitamos organizarnos aún más y convocar a muchos más ciudadanos y muchos más mexicanos y enviar mensajes mucho más certeros. Así es que para nosotros lo que sigue es muchísima actividad de ahora en adelante. Gracias, Ana Lucía. Estamos ya en la recta final y es inevitable una pregunta que seguramente va a generar querer hablar más, pero les voy a pedir
que sean bastante concretos, y es tratar de evaluar este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos deja? Lo que ustedes digan. Voy a unir esto, Marco, a una consulta que justamente nos acaba de llegar y que nos dice, hay puntos en los que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador chocan, así que me gustaría empezar contigo, por favor, Marco. No, hay polémica y salvo lo que digan quienes están en estos momentos participando, el tema sigue. Y si no, bueno, entiendo y me ciño al tema específico que tú estás preguntando, Fabiola, pero hay cartas sobre la mesa que me parece que son importantes de recuperar, lo que ustedes digan. Pero aquí hay polémica. Adelante, Marco. Si quieres agregar algo, por favor. Muchas gracias. Quiero asumir primero que coincido con Julio cuando alude a que el andamiaje de la democracia que nosotros nos hemos dado es con partidos políticos y vale la pena fortalecerlos a partir de la propia autocrítica y eso que me parece que es fundamental. Coincido con él naturalmente también en el hecho de que, pues sí, en efecto, las propias candidaturas se van construyendo con tiempo, con perseverancia, aunque al mismo tiempo me parece que sí ha ocurrido, lo dije hace 10 minutos, distintos actores políticos fueron relegados de los partidos y se convirtieron en la sociedad civil. Es decir, con una trayectoria política en los partidos, hay que decir las cosas como son, porque si no nos volvemos en una esfera en donde hay una serie de personajes, periodistas, por ejemplo, que se sienten puros. Ahora hablaré del periodismo. O también hay ciudadanos que, como son de la sociedad civil y no son impolutos y no forman parte de los partidos, entonces son prácticamente inmaculados. Eso le ha hecho mucho daño a nuestro país. De tal manera que, digámoslo como es, las personas más visibles de esto que se ha apropiado con el nombre de sociedad civil, porque sociedad civil es un concepto. Es como si yo dijera, el periodismo soy yo, por supuesto que no. La sociedad civil soy yo, por supuesto que no. Pero cuando se habla solo en función de eso, del grupo de activistas que no habiendo tenido, por las razones que sea, cupo en los partidos políticos, generan una cosa que después dicen, no, pues es que nosotros no tenemos incidencia electoral. Claro que tienen incidencia electoral, pero es evidente que tienen, o sea, no me digan ustedes que exista ahorita una persona que habiendo puesto su pantera rosa haya votado por Claudia Sheinbaum, por Dios. O sea, hay una incidencia electoral muy clara y hay que decir las cosas como son. Uno. Dos. Si a mí me decían, viene el tercer evento de la Marea Rosa, yo decía, doble contra sencillo a que hablan o animan el evento Ana Belauzarán y Amado Avendaño. Claro que sí, pues así estaban y ese era su protagonismo político, ¿no? Hay que decir las cosas sin pena, con una desventaja. Los partidos políticos frente a la ley tienen la obligación de mostrar sus recursos y decir cuántos los recibieron y a quiénes los pagan. Julio, tú mismo con la serie de actividades que llevas a cabo necesitas presentar con una puntualidad y con una burocratización impresionante los recibos que tú acopias cuando le pagas a un conferencista. Esa transparencia no la tiene la sociedad civil, la Marea Rosa, o las mamparas se pusieron solas. Y mi tía Chonita de la sociedad civil puso la mampara y puso el sonido. ¿Ustedes creen que nosotros recibimos como medio de comunicación una invitación, dado que éramos de los pocos medios que cubrían sus actividades, a asistir en el templete? No. ¿Ustedes creen que recibimos boletines de prensa como los que recibimos del PAN, del PRI y del PRD para difundirlos? ¿Ustedes creen que debe o no regularse la propia sociedad civil para decir de dónde vienen sus recursos sin pena? ¿Vienen o no de Claudio X González? ¿No vienen? No, ok, no vienen. ¿De quién vienen? Eso hace mucho daño. A mí me queda muy claro que los recursos de los partidos están regulados y que sin duda debe haber algunas anomalías. No me cabe la menor duda. Pero al mismo tiempo también creo que hay una norma que los regula. Lo otro es como que hacerle al puro que encuentra un eco para hacer política porque no pude ser candidato
y a la hora de convocar a las grandes masas, me coloco en la palestra, salgo yo como activista político y luego digo, no, no estoy haciendo campaña electoral, por Dios. Gracias, Marco. Yo le voy a dar, evidentemente, a Ana Lucía, porque ha sido aludida desde la posición de Marco, pero sí cerraremos, por favor, esta parte de manera muy breve, Ana Lucía, porque estamos analizando en esta mesa las elecciones y hay consultas de la gente. Queremos saber qué va a venir para, para los mexicanos en los próximos años. Ana Lucía, por Perdón, favor. pero no nos desviamos de la plática. No, Partidos, no, para medios de nada. comunicación y Estamos sociedad muy civil animados. son los elementos básicos para explicar lo que Estamos pasó muy en el animados. proceso Marco, de electoral. Nadie ha hecho, querido desviarlo. no, para nada. Marco, de hecho, te agradezco haber avivado esta dinámica en la conversación. Creo que hay muchísimos temas que son interesantes y que además requieren muchísima profundidad. El activismo es uno de ellos, la crítica a la oposición es otro, también el tema de la violencia. Hay gente que nos está haciendo muchas consultas, pero pues tampoco tenemos todo el tiempo. Así que, Ana Lucía, por favor, en todo tu derecho de poder hacer tal vez una réplica a la postura de Marco. Gracias y rápidamente la réplica a Marco. No, Marco, a ver, claro que nosotros tenemos una postura política, es evidente. Tan la tenemos que en nuestro último evento acudieron como oradores principales la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí, por supuesto, claro. Y por supuesto que llamamos a la gente a votar por ellos. Pero nosotros no sabemos cuál es nuestra fuerza. Nosotros no tenemos una fuerza electoral determinada. Llamamos a ese apoyo y para nada me intimida ni me avergüenzo de ello, ni lo niego. Es así, es tal cual. Y claro, pues tenemos que haber algunas personas que salimos a hablar y tomamos el micrófono. Siempre tiene que haber alguien que dé la cara. Ay, no sé qué sucedió, si se salió Fabi. Sí, creo que tuvo problema de conexión, pero continúa. Sí, por favor. Claro que tenemos que haber algunas personas que damos la cara, querido Marco, por supuesto, y aquí estoy, y aquí estaré. Y las veces que me inviten a hablar al micrófono, porque lo hago bien o lo hago mal o lo hago más o menos, lo seguiré haciendo, feliz de la vida, Marco, porque se necesita alguien que agarre el micrófono, ¿no? Y si Belauzarán, que lo hace extraordinariamente bien en su estilo, lo sigue haciendo, qué bueno, o Amado, o quien sea. Es más, te quiero compartir, Marco, que en ocasiones nos cuesta trabajo encontrar a alguien que quiera tomar el micrófono, porque hablar en el Zócalo sí intimida a muchos. Pero la verdad es que me siento muy contenta de haber estado ahí y lo seguiremos haciendo. En verdad y con todas las fallas, por supuesto, que tenemos y que seguiremos teniendo, ¿no? Y que deberemos ir corrigiendo en el camino. No somos una entidad de interés público y nos cuestionan acerca de los recursos de los que hacemos uso, pero la verdad es, te quiero decir, Marco, que esto nos ha costado a todos, nos ha costado a todos. Te costó a ti asistir a las marchas y poner tu gasolina o tu transporte público y demás. El tema de la relación con los medios de comunicación, un tema del que yo no me hago cargo. Tengo entendido que a todos se les manda la información y si no es así, pues son de las cosas que tenemos que corregir. No tenemos medios en el templete, nunca los hemos tenido, siempre tenemos un espacio especial para los medios, pero creo que son todos estos puntos dignos a ser tomados en cuenta y por supuesto a corregir lo que se tenga que corregir. Claro, creo que como sociedad civil tenemos una gran labor y un gran reto a futuro. De acuerdo a los resultados avasallantes, ya lo dije antes, del actual régimen, tenemos mucho trabajo por hacer y mientras mejor lo hagamos, pues yo creo que es en beneficio de todos nosotros. Así es que para nada acepto las críticas, Marco, de quien vengan y las asumimos. Y si a mí me ha tocado estar ahí con el micrófono y ser visible, pues aquí también estoy respondiendo a los cuestionamientos y lo seguiré haciendo sin ningún problema, porque lo reitero, este ha sido un trabajo de buena fe y por el bien del país. Cuando salimos a defender la pública, salimos a defenderlo en serio, la democracia, la justicia y la libertad, y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias, Ana Lucía. Marco, han puesto como el picante a esta mesa, me parece muy bien. Y vamos a ir con Julio, porque quiero responder a esta consulta que nos han hecho llegar quienes están sintonizando este panel. Hay puntos en los que Claudia Sheinbaum y AMLO chocan, Julio, y esto manera también de evaluar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, esa es una gran pregunta, porque la respuesta llana y simple es no, si no, no hubiera sido candidata Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador es una persona muy creyente de sus propias verdades y no hubiera dejado pasar a alguien que no siguiera fielmente. La gran pregunta es si así va a ser cuando ya asume el poder, porque no ha existido un régimen en este país que no sea parricida, desgraciadamente. Entonces, lo natural sería que agarre un poco su vuelo propio, pero honestamente creo que es mucho esperar. Querida Fabi, voy a aprovechar este momento para decir dos cosas. Adelante. Personas como Marco Levario con su medio y otros muchos periodistas, personas como Ana Lucía desde su asociación civil y otras muchas personas han sido sumamente valientes para poder enfrentarse a un régimen que ha sido autoritario, que ha sido persecutor, que ha sido de persecución política. Hoy en día México se mantiene de pie gracias a personas como ellos, gracias a las personas que están en los partidos, gracias a los que decidieron no bajar los brazos. Lo que tiene que seguir es que no se bajen los brazos y van a apretar más y son duros para apretar. Aquí alguien nos ponía también la pregunta de si Claudia es globalifóbica o va por un mundo global, ¿no? Si va más por el nacionalismo o no. Yo honestamente creo que pues está claro quiénes son los aliados de Claudia. Pues aquí estuvo tu expresidente Evo Morales parado junto a ella. Aquí estuvo el señor de los Kirchner, Fernández, que también fue a levantarle la mano. Es clara la parte, ahora sí que el bando del mundo que va a tomar. Yo creo que lo que sigue es que nosotros nos reagrupemos, nos reorganicemos y de peores hemos salido, ¿eh? Si algo sabemos en Acción Nacional es ser profesionales del comienzo. En la historia, a lo largo de la historia, no sabes cuántas veces nos han reducido a casi nada. Hoy somos mucho más que al principio de los 90. Hoy gobernamos 4 estados. Hoy gobernamos a millones de mexicanos desde las alcaldías y vamos a tener pues el 19, el 18, el 20% del Congreso solo como PAN. Vamos a tener el trampolín para poder volver a construir. Aquí la idea es que yo creo que Claudia Sheinbaum no puede ser más fuerte que AMLO, porque AMLO tiene otro carisma, tiene otra historia, tiene ahora sí que otra génesis, y pues es retomar el camino una vez más. Es lo que viene, yo creo. Julio, te has adelantado mi última consulta y una reflexión que creo que nos ha dejado con la energía para poder cerrar de manera muy interesante este panel. Lo que percibimos nosotros, quienes estamos en otros países de México, lamentablemente, tal primero es el tema de la violencia, del narcotráfico, del asentamiento de los grupos criminales. Em, y yo lo decía al inicio, ¿no? Conocer México realmente es un privilegio, conocer a la gente de cerca es un pueblo valioso, gente muy amable, comida muy rica. Entonces, tal vez la idea sería un poco tratar de cambiar esa imagen, o por lo menos que lo primero que se sepa de México sea algo positivo. Ya para cerrar este panel, me gustaría hacerles una pregunta general que tal vez encierra como ese deseo, esa utopía de el México que queremos. Marco, voy contigo. ¿Hacia dónde va México? Primero quiero agradecer la prestancia con la que Ana Lucía sigo manteniendo mis diferencias. Habrá algunos otros momentos, estoy seguro, de un intercambio igualmente provechoso porque la misma buena fe a mí también me anima y al mismo tiempo, desde luego, agradecer a Julio, con quien coincido en esencia en lo que él ha dicho. En particular, la democracia sin partidos no existe y también un reconocimiento clarísimo a las luchas que ha tenido Acción Nacional y el desafío que se presenta para ese partido que entre los demás a mí me parece es el único que tiene mayores posibilidades de asumir con seriedad su propia reforma y su propio despliegue para, como él mismo ha dicho, de peores, y en efecto sí, de peores situaciones han estado ellos mismos en toda su trayectoria. Pensemos en el 38, en fin, tantos momentos que ahora el tiempo no lo permite decir. ¿Hacia dónde va el país? Sí, pues lo han dicho con toda claridad tanto Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, soberbio ante la victoria,
que en efecto es el segundo piso de la transformación, que implica el desmantelamiento de las propias instituciones, la asociación entre no tener una guerra contra los narcotraficantes y simultáneamente incentivar el cúmulo de homicidios que ocurren en el país. Me parece que vamos a asistir no a un retroceso democrático, no vamos a regresar a los 60s y los 70s. Estamos asistiendo, infortunadamente, en estos momentos, la fundación de un régimen político de corte autoritario. Ese tamaño es el andamiaje político que está diseñando y lo hizo desde el primer día de su administración presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para ir desmantelando esas propias instituciones. Son iguales, sin duda. Dijo Andrés Manuel López Obrador, aquí tengo el dato, el 12 de mayo de 2012, gobernaré para todos, así dijo él. El día de ayer, 2 de junio, dijo Claudia Sheinbaum, gobernaré para todos. Se ciñen a un libreto populista, es todo lo contrario, no está en su función dialogar y acordar con el otro. El tiempo fue muy rápido, faltó incluso también para explicar la situación que vivió el país en MC, que me parece, un factor que formó parte de la operación política del presidente de la República para acordar con el propio dueño de ese partido una candidatura que arrebataría a fuerza de confusión y de críticas a la propia candidata de la coalición opositora, de minar, quiero decir, los votos y de captar también muchos otros tantos, y que jugó, me parece, un papel vergonzoso para este triunfo igual de la autoproclamada 4T. Gracias, Marcos. Seguro, nos faltó como una hora o más para realmente decir todo lo que quisiéramos acerca de este proceso y de lo que se está viviendo en México. Ana Lucía, ¿hay esperanza? ¿Hacia dónde va México? Sí, por supuesto. Las noticias que recibimos ayer, la decisión del electorado que participó el día de ayer, un 60% de participación, hay que decirlo, una participación menor al promedio de participación en elecciones presidenciales, que va por ahí del 63%. Pero la mayoría decidió darle todo el poder a Claudia Sheinbaum, decidió darle mayorías en las cámaras, a diferencia de lo que habíamos venido viendo antes del 2000, la última intermedia antes del año 2000, cuando veíamos que el electorado buscaba que hubiera cierto equilibrio en las cámaras. En esta ocasión no es así. Por segunda ocasión, pero ahora con mayor contundencia, el electorado decidió darle ese poder a Claudia Sheinbaum en las cámaras, y te pudiera decir que ahorita este país está un tanto a la deriva y esperando cuál va a ser la generosidad, las consideraciones, el criterio y el autodominio que tendrá una sola mujer, y esa es Claudia Sheinbaum, porque tiene todo el poder en este momento en sus manos, incluso de desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, estamos un poco a la deriva en ese sentido. Por eso es más que relevante que la sociedad civil, parte de la sociedad civil, tenga que salir a las calles de nueva cuenta, reorganizarse, fijar sus posturas, ser combativa, unirse a quien quiera unirse, ya sean partidos políticos, medios de comunicación, gente que influya, quien quiera unirse en esta lucha que nos espera y que por supuesto estaremos ahí para darla. Eso es lo que estamos previendo. Estamos un poquito pues esperando la voluntad de una mujer que efectivamente ayer dijo que va a gobernar para todos, pero el resto de su mensaje y de su discurso era un mensaje en el que hablaba nada más a su grupo, y en el que alababa ampliamente al presidente López Obrador. Fue absolutamente contradictorio esa simple expresión, que fue la única en la que quiso referirse a los demás, porque el resto del mensaje habló nada más de ese pueblo al que ellos hacen referencia, que los apoya, que los respalda. Pero enfrente habemos millones de mexicanos, y yo quisiera preguntarle a Claudia Sheinbaum qué va a hacer con todos nosotros. ¿Nos va a ignorar como lo hizo durante toda la campaña?
como lo hizo incluso con Xochitl Gálvez, a quien no volteó a ver en los debates, o nos va a tomar en cuenta. Y por el bien del país, nosotros, claro, que reconocemos su triunfo, y por el bien del país le pedimos que se abra al diálogo, porque necesitamos construir entre todos. Así es que aquí estaremos haciendo lo propio y por supuesto estaremos fortaleciendo la participación ciudadana. Gracias, Ana Lucía. Julio, tu breve cierre, por favor, pensando en este México del futuro. ¿Estás sin el audio? Ya, perdón. Yo quiero agradecerte a ti, Ángela, Diálogo Político, obviamente a Marco, Ana Lucía, a todas las personas que creo que luchamos por un mismo fin, que es tener una sociedad más democrática, más libre, más justa. Lo que sigue, pues yo creo que es de pronóstico reservado. Yo soy un poco de la idea que dijo Marco aquí. López Obrador dijo que iba a gobernar para todos y que iba a ser un gobierno muy plural, pero desde la primera reforma que metió, que fue la educativa, empezó una época de diálogo, nos reunimos con ellos, hicieron mesas, parlamento abierto, y una noche antes de la aprobación nos cambiaron todo el dictamen y se votó tal cual ellos la habían propuesto. Se le dio la educación a los sindicatos de regreso, todo eso se había quitado. Yo no puedo esperar menos que eso. Tengo la esperanza de que Claudia Sheinbaum, cuando menos, es más preparada que el presidente actual. Creo que no puede caer en radicalismos tan fuertes por lo mismo, ¿no? Pues es doctora, cuando menos espero que tenga cierto conocimiento más amplio que su propia opinión, pero sí está el pronóstico reservado, Fabio, o sea, no se ve bien el panorama. Lo dijo Ana Lucía aquí, pues van a ir, de hecho están vigentes iniciativas actualmente en el Congreso por votarse para desmantelar el INE, para desmantelar la Corte, para desmantelar básicamente todos los organismos autónomos, la COFESE, o sea, todos. Son iniciativas que están ahorita vigentes y por dictaminarse en el Congreso. Esa es la gran duda de lo que va a pasar. Gracias, Julio. Mucho para seguir reflexionando y esperemos que se queden quienes nos han seguido en esta transmisión pensando justamente en lo que han aportado nuestros tres panelistas. Estoy muy agradecida con Julio, con Marco, con Ana Lucía por los importantes aportes que nos han dado y por supuesto con Diálogo Político, que ha sido el organizador de este panel. Muchas gracias y Ángel, te dejo para el cierre. No, bueno, nada más extender el agradecimiento. Ha sido muy interesante escuchar esta conversación y sobre todo ha sido muy interesante escuchar el último cruce, ¿no? El debate que hubo, porque también habla de un aprendizaje de las oposiciones, un aprendizaje de los sectores democráticos. En ese sentido, la sociedad civil y la prensa tienen un rol excepcional. Este panel intentó juntar la voz de los profesionales que están vinculados a los partidos políticos, como el caso de Julio, pero también al periodismo, como el caso de Marco, y la dirigencia de la sociedad civil, que México además en los últimos años ha tenido un relieve muy importante, ¿no? Como el caso de Ana Lucía Medina. Y bueno, básicamente agradecerles a los tres. El día de mañana vamos a estar publicando un artículo resumen sobre sus reflexiones y en un rato va a quedar el video en YouTube que, como avisamos al principio, se tuvo que colocar de forma diferida. Pero bueno, nuevamente muchas gracias. El Diálogo Político vamos a estar haciendo un seguimiento exhaustivo a todo el tema México. Ya venimos con eso. Bueno, nos vemos en Ciudad de México en abril, tratando de comprender las distintas voces. Indistintamente de quién ganara la elección, México no iba a cambiar de un día para otro y la realidad del crimen organizado, del narcotráfico, de la violencia, esa realidad no va a cambiar de acá a diciembre, lamentablemente, ni hablar de que para enero, febrero, marzo, de tal manera que el nuevo gobierno va a tener un reto enorme por delante y por el bien de todos los latinoamericanos. Ojalá que pueda resolver algo. Sin embargo, los antecedentes no son buenos y como ustedes bien lo mencionaron, ya las primeras intenciones que van pintando el panorama auguran un futuro por lo menos complicado. Nuevamente, muchas gracias, que tengan todos buenas tardes y seguramente en México debe estar por almorzar en un rato después de esto. Así que buen provecho desde ya. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.